bienvenidos al Magazín de la 8 Bierzo. A partir de ahora y hasta las 5:35 de la tarde nos haremos compañía. Hoy es jueves 2 de julio y tenemos un programa muy completo, así que yo espero que lo disfrutéis y que os guste. Vamos a comenzar con una sección que tenemos cada jueves con el Día de la IA y hoy David Martínez, pues una vez más, nos adentrará en el maravilloso mundo y fascinante de la inteligencia artificial. Seguiremos con el Rincón Inmobiliaria, con Belsi Inmobiliarias y la sección quincenal de Cosas de Quesos. Hoy Miguel Álvarez nos hablará de quesos de pasta hilada. El segundo bloque estará dedicado a proyectos y territorio. Por un lado, conoceremos el programa Baños de Bosque, que lidera la Asociación Bienestar Bierzo y que está dirigido a personas con Alzheimer incipiente. Y también estará por aquí el director de la UNED Ponferrada para hablar del tercer cuaderno de la Cátedra de Desarrollo Sostenible y Desarrollo Local. En el último bloque emitiremos un reportaje sobre los premios anuales de la Fundación Prada a tope sobre el desarrollo rural del Bierzo y terminaremos con Naturaleza para Todos. Hoy conoceremos secretos sobre la amapola y también sobre la borraja. Pero todo esto que tenemos preparado comienza justo después de la Oportunigadis. Tenemos aguacate a 2,99 € el kilo. Venga, Gadis, el precio no es un problema. Mañana, aguacate Hass, kilo, 2,99 €. Bueno, pues vamos a comenzar ya con este magazín de jueves con la sección El Día de la IA con David Martínez, que es el presidente de las Comunidades Tecnológicas de Ponferrada y también nuestro divulgador de inteligencia artificial favorito y de confianza. Buenas tardes. De confianza, seguro. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar, estamos ya en una temporada que baja un poco las noticias, que el sector tecnológico se mueve menos, entramos en el verano y tenemos un poco el fin de fiesta del curso escolar, ¿no? Por un lado tenemos que desde Estados Unidos nos llegan noticias, no sé si decirlo malas o preocupantes, estamos ahí entre las dos partes, porque hasta ahora solamente en la Unión Europea queríamos legislar sobre la IA. Nos ponía límites a qué podíamos, qué no podíamos hacer. La semana pasada estuvimos hablando de esos dos modelos que habían sido bloqueados para su uso a los 3 días de salir y nuevamente pues tenemos una noticia relacionada con eso, con la intervención del gobierno estadounidense en este caso para limitar el acceso a los modelos de inteligencia artificial que puede considerar potencialmente peligrosos bajo su criterio. La parte buena de Estados Unidos es que es su criterio y no sabemos cuál es. Claro, y además que también afecta a la externalización, ¿no?, de ese producto de la inteligencia artificial y cómo se puede aplicar en territorio fuera de Estados Unidos, que entiendo que también pues, mirará por sus intereses, ¿no?, que es lo que preocupa. El principal problema viene por ahí, porque estamos viendo que cada vez los modelos son más avanzados y pueden ser utilizados de una forma peligrosa, ¿no? Lo que hablamos siempre de la pólvora sirve para sacar carbón y para matar gente, pues nos pasa más o menos lo mismo ya, estamos en un punto parecido con la inteligencia artificial. Las inteligencias artificiales que tenemos ahora mismo están en el sudeste asiático, China principalmente, Corea, Taiwán, o en Estados Unidos. En Europa tenemos alguna incipiente por ahí que tiene un mercado residual, pero estamos hablando de menos del 1%, con lo cual nos vamos a Estados Unidos o Asia. Dos problemas importantes, ¿no?, por el tipo de gobierno que tienen, que es bastante cambiante. En Estados Unidos han visto que compartir su información al exterior puede ser peligroso, entonces han iniciado lo que llaman el vetting process, ¿vale? Lo traducimos muchas veces como proceso de veto, pero no es tal cual de veto, sino de validación, ¿vale? Entonces te obligan a estar en un listado de empresas amigas o empresas serias, fiables, que no van a generar ningún problema con el tipo de información que tenga. ¿Estás en ese listado o no estás? Nosotros como comunidad tecnológica, las que tenemos son de Estados Unidos, Microsoft y Google están en Estados Unidos, uno en cada parte, pero los dos allí, nos obligan a pasar ese proceso previamente, que no estés en ninguna organización potencialmente terrorista, que no pertenezcas a ningún país que sea enemigo de Estados Unidos. Es una lista bastante larga, que son casi 100 puntos, que tienes que cumplirlos todos, ¿vale? Tampoco tener relaciones con ellos. Básicamente te van a pedir lo mismo, pero ampliado a la empresa, es decir, que tú no tengas intereses en terceros países que puedan ser potenciales enemigos de Estados Unidos para utilizar esa inteligencia en contra de ellos. ¿Qué ocurre con esto?
que nos supone que pasamos por más procesos para poder utilizar tecnología, que nos dificulta el acceso y que tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos o con quién nos comunicamos, porque podemos entrar en esa lista negra sin haber hecho nada malo, que es la peor parte. Eso es lo que estaba pensando, que a lo mejor nosotros lo queremos utilizar en nuestra empresa por lo que sea, pero de alguna forma hemos tenido relación o contacto con una empresa enemiga. También nos repercute a nosotros. O has comprado un servidor de Huawei, que han tenido problemas en Estados Unidos, una marca que es asiática, que está prohibida en Estados Unidos y está expulsada de muchas tiendas de aplicaciones, simplemente por tener un servidor Huawei ya no puedes utilizarlo. Es uno de los motivos para tener tecnología de un país que tenga limitaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado con qué utilizas, cómo lo utilizas y sobre todo si te encuentran algún defecto te bloquean y tú luego búscate la solución. ¿Y esta lista, o sea, ya está en marcha, ya se ha creado la lista oficial o se tienen que ir añadiendo? Entiendo, poco a poco. No sabemos muy bien si esa lista existe o no. Vale. Sabemos que han iniciado el desarrollo de una legislación para establecer ese procedimiento y sí tenemos voces de la inteligencia artificial, en este caso ha hablado Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, el responsable de ChatGPT, para decir que es preocupante porque ellos sacan modelos cada cierto tiempo, tienen que pasar internamente ese proceso antes de liberarlo y luego las empresas que se lo compren, los que les dan dinero realmente a ellos para poder desarrollar la siguiente versión, tienen que pasar ese proceso. Y como alguna se quede fuera, no estamos hablando de 100 euros, estamos hablando de 100.000 millones de euros, o sea, unos números enormes que hacen temblar pues, la compañía, ¿no? Y esa es la parte preocupante, que por un lado hay que legislar, tampoco vamos a decir que la legislación es absurda, que hay que poner normas para que se utilice de forma correcta, pero a lo mejor no poner tantas trabas para iniciar el uso, ¿no? Y saber quién las pone, ¿no? Claro, y tener un proceso claro, o sea, si yo sé claramente qué puedo hacer y qué no puedo hacer desde el principio, pues mira, yo estoy fuera de este modelo, me voy a otro, porque yo voy a dedicarme a hacer, yo qué sé, transbordadores espaciales o bombas nucleares. Cada uno hace lo que quiere en su tiempo libre, ¿no? En su negocio, y siempre que sea legal lo admitimos, pero a lo mejor a ese modelo no se le puede aplicar ese tipo de tecnología porque puede ser peligroso por algún motivo, sin que sepamos cuál. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de modelos de inteligencia artificial con 30 millones de parámetros o más, que son los que están saliendo ahora. 30 millones de parámetros, de casillitas diferentes de información, es muchísimos datos, muchísima variabilidad en cuanto a lo que podemos hacer, entonces es muy complejo saber si cumples todo el proceso y si puedes utilizarlo para el bien o para el mal, de forma previa. David, tenemos otra noticia, ¿no? En la Hablamos parte de mucho, Flash. sí, de las partes importantes. La otra es, para terminar, lo que hemos estado haciendo en las comunidades tecnológicas a nivel mundial, en este caso es de unos compañeros, Global Fabric. Fabric es una herramienta de Microsoft, en este caso, que es el soporte de la inteligencia artificial, por eso lo traemos aquí, es donde almacenamos los datos de forma que luego lo pueda consumir la inteligencia artificial. Tuvieron su primer evento importante en España, el Global Fabric Day, se celebra a nivel mundial el mismo día y por primera vez este año se celebra aquí en España, en la sede de Microsoft Ibérica, que allí estuvimos unos cuantos, conocidos de aquí de Ponferrada, que más o menos la mitad del cartel han pasado por aquí en algún momento. Yo también tuve la oportunidad de estar allí en la sede de Microsoft y comunicando pues eso, lo que va a ser el futuro del almacenamiento de datos y cómo vamos a poderlo consumir de una forma mucho más eficiente para generar modelos de inteligencia artificial y respuestas en cuanto a agentes autónomos. En este caso nos hemos centrado principalmente en un tema que ya nos afecta mucho la inteligencia artificial, que es el dinero. Cada vez salen modelos más potentes, enlazando con lo anterior también, que consumen más tokens, que es la unidad que tenemos de medida para que luego nos cobren, y ese consumo elevado pues, supone una factura muy elevada. Algunas empresas han dejado de utilizar inteligencia artificial porque consumen más dinero del que obtienen a cambio, y ahora estamos viendo cómo reducir ese consumo, cómo utilizar modelos más ligeros, cómo llevar cosas a lo mejor a un entorno local que es gratuito, pagamos luz y poco más, y las tareas más complejas que sean los modelos más grandes las que la hagan, pero no para todo. Que no le preguntemos a un modelo que es carísimo y es modernísimo cuál es el resumen de esta noticia, ¿no? Y le pasamos ahí cualquier nota de prensa de cualquier compañía. Claro, estaba pensando que esto es igual que cuando contratas a lo mejor una compañía de luz o de gas, que a lo mejor contratas de más de lo que vas a utilizar o de lo que vas a rentabilizar, ¿no? Pues aquí sí. en la inteligencia artificial también tenemos que tener el foco. Pues, sí, la comparativa con la luz sería como si vamos a leer en una mesa como estás tú ahora mismo y pones una lámpara que te tiene 4.000 vatios, como un campo de fútbol.
¿Tiene sentido? No, te quedas ciego, lo primero, ¿vale? Y aparte de quedarte ciego, no te hace falta tantísima luz. Con una luz de LED de 7 vatios tienes más que de sobra para poder leer en un entorno pequeño, una mesa de escritura, ¿no? Entonces, algo así trasladado a inteligencia artificial, que utilicemos los modelos más baratos para tareas sencillas y cuando nos haga falta un razonamiento ampliado, una serie de pasos, una interacción más elevada, pues ya que consumamos esos modelos más caros. Bueno, pues es bueno saberlo y es bueno también que vosotros, que de aquí de Ponferrada vaya asista a ese tipo de eventos, que participéis y luego que traigáis todo ese conocimiento. En el vídeo además estamos viendo, ¿sí? salen 4 personas en ese vídeo que hemos puesto. Una de ellas es María Soto, que si no está por aquí ya a estas horas, está llegando porque viene a pasar aquí el fin de semana a Ponferrada, que es de aquí. Bueno, pues le mandamos un saludo también, agradecemos todo el esfuerzo y el trabajo que hacéis vosotros desde las tecnologías aquí en Ponferrada para facilitarnos, ¿no? Claro. Y sobre todo la divulgación, que es lo que necesitamos nosotros, el público en general. ¿Traéis ideas para negocio y para el aula inteligente con el uso de la IA? Como estamos viendo el tema de costes y demás, yo me fijé la semana pasada que tuvimos esos portátiles de Microsoft, en este caso, ese catálogo, que cada vez utilizamos más unidad de medida que la gente no conoce. Hemos hablado de RAM, incluso algunas veces de ROM, cuando hablamos de los teléfonos al principio, disco duro, y ya están introduciendo una unidad de medida nueva, el TOP, ¿vale? TOPS, normalmente lo vemos en plural. Que casi nadie sabe lo que es. Pues no. Perfecto, entonces nos viene perfecto que no sepas lo que es porque así lo contamos. Cuando estamos hablando de inteligencia artificial, cualquier capacidad de procesamiento se mide de forma distinta a la que teníamos habitual hasta ahora, en un ordenador, en un móvil, y no es instrucciones, sino que estamos hablando de operaciones. Una operación puede consistir en una sola instrucción o en un conjunto de ellas. ¿Vale? Es un poco como cuando hacemos la guía de cómo llegar a un sitio para decírselo a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, de, he dejado algo en este sitio, tienes que ir por este camino, luego por este, ¿vale? A veces es muy sencillo porque es una línea recta, es abrir un cajón y ya está, y otra vez hay que buscar un poquito más eso, ¿vale? Eso sería lo que es la operación, encontrar algo, y la instrucción, los pasos que tenemos que hacer, ¿vale? En el caso de inteligencia artificial medimos operaciones, no instrucciones. Los ordenadores tradicionales miden instrucciones, por lo tanto nos hemos inventado, ya que estamos, una nueva unidad de medida que es el TOP, el tera operaciones por segundo. Esto en inglés, tera operation per second. Tera, unidad de medida que estudiábamos en el colegio instituto, no sé muy bien dónde, que luego no lo volvemos a utilizar nunca más. ¿Vale? Es 1 billón europeo de instrucciones. Si hablamos en Norteamérica son trillones porque el billón son 1000 millones nuestros. ¿Vale? Pero según leamos la documentación, trillones o billones, en cualquier caso, un 1 y 12 ceros. Ese número. Cuando vamos a comprar un portátil nos dicen que tiene que tener tantos tops para determinadas acciones. Hemos puesto un pequeño gráfico, en este caso en el vídeo, está estático, para ver más o menos las distintas recomendaciones de perfil cuántos son los necesarios, ¿vale? Y una cosa muy importante es que tenemos a algunos de estos perfiles que no nos hacen falta los tops, ¿vale? No me hace falta que mi ordenador tenga una tarjeta gráfica potente, que tenga una capacidad de cálculo neuronal, que es las NPUs, muy potente, y me cobren más dinero por ello, porque yo voy a hacer ofimática, no voy a tener un agente de inteligencia artificial en local. La mayor parte de nosotros, de hecho, para nuestro día a día, no utilizamos un agente de inteligencia artificial en local, que es para lo que nos hace falta esto, los TOPS. Si solamente vamos a hacer tareas básicas de escribir, redactar y demás, y la inteligencia artificial se la pedimos a un modelo que no tengo instalado en mi ordenador, sino que está a través de un navegador o en cualquier otro lugar en la nube, no me hacen falta los TOPS. Y puede estarlos pagando, porque sí, yo voy a la tienda y le digo, quiero utilizar inteligencia artificial, y el señor que no me entiende o que quiere venderme el producto más caro, me vende estos portátiles que valen 3000 euros, en lugar de uno de 300, que me hace exactamente el mismo uso para mí. Para otra persona, por supuesto, es diferente, ¿no? Hay que tener muy claro que somos personas diferentes, perfiles diferentes, y cada uno necesita un equipo distinto, igual que cuando compramos un coche. Yo en una de las charlas puse un ejemplo que además me hizo mucha gracia porque todos me respondían lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el mejor coche del mundo? Y todos deportivos, Lamborghini, Ferrari. Sí, vale. Depende, ¿no? ¿Para qué lo utilices? Ponte a hacer una mudanza con eso. Aquí nos pasa igual. Si yo quiero hacer una mudanza, un Lamborghini es lo peor que puedo tener y a lo mejor me viene bien un monovolumen, una furgoneta, incluso un camión, ¿no? Según cómo sea la mudanza que tengo que hacer. Con los ordenadores, con los móviles nos pasa lo mismo. Porque sea más caro, no necesariamente es mejor ni se adapta mejor a nosotros.
Yo puedo tener un ordenador muy potente y muy bueno para inteligencia artificial y que para lo que yo voy a hacer no sirve para No te nada. sirva. Sí, sí. Bueno, pues Y ahí estoy queda pagando de más, sobre todo. ese gráfico que pueden observar y tomar pues todos los consejos pertinentes para que no nos cobren de más y para no tampoco adquirir cosas que no nos hacen falta. Sobre todo buscar un poco lo mismo que decíamos antes. La inteligencia artificial no es para tirar dinero a lo tonto, hay que utilizarlo de forma adecuada. Si nos hace falta, gastamos el dinero, si no, no lo hacemos. Pues vamos con el prompt de la semana. El prompt, vale. Este sale pues una petición popular de hace tiempo. Vale. Estuvimos aquí en la universidad haciendo la misma charla que yo hice este fin de semana en Aranjuez y nos pedían lo mismo, ¿no? ¿Cómo hacer eso en casa? ¿De qué se trataba? Pues utilizando un modelo de inteligencia artificial de Google, en este caso, recuperamos una foto vieja usada. Seguramente mucha gente de la que nos está viendo estuvo por allí en la universidad con nosotros hace 2 meses, en mayo fue, cuando estuvimos por allí. Todavía no hace 2 meses. Llevas una foto, la típica que tenemos en casa de los abuelos cuando se casaron o nuestros abuelos cuando estaban en el colegio. Antes que hacían muy poquitas fotos, tenemos muy pocas y encima están estropeadas, Sí. amarillean, están solarizadas, están un poco quemadas por el sol por tantos años. A lo mejor se nos ha roto en alguna mudanza, está arrugada, ¿vale? ¿Qué podemos hacer? Pues utilizar este modelo de inteligencia artificial caro o hacerle una foto con nuestro móvil, con un encuadre más o menos bueno, subirla a un modelo de inteligencia artificial de imágenes. En este caso, el único que he encontrado gratuito que lo permite es el de Gemini, el Nano Banana, ¿vale? Entráis en gemini.google.com, ¿vale? Subimos esa imagen y le ponemos este prompt que está en pantalla. Toda esa parrafada tan larga, ¿vale? Que es la misma que utilizábamos para los modelos automáticos. Ahí lo hemos ampliado porque si no, no hay quien lo lea de lo pequeñito que es. Le tenemos que decir qué tiene que hacer. Es muy importante. El tema de las imágenes de inteligencia artificial añade, quita, pone, modifica, redecora todo, salvo que le digamos lo contrario. Decirle claramente que no queremos que añada nada. Dentro de las instrucciones, en una decimos que no añada y en otra que no quite. Vale. También le decimos que no invente. También le decimos que sea fiel a las texturas, a los colores, a las formas. Todo lo que es de la época. En este caso, una imagen de Castillo de Ponferrada, como no podía ser menos. Lo que hemos hecho es pedirle que nos la adecue a los tiempos y que en lugar de estar en blanco y negro, pues la colorice y la aumente. No se ve en calidad, ¿no? en la pantalla porque le hemos subido de calidad a 4K. ¿vale? Vale. Son imágenes de unos 20 megas lo que está ocupando cada una. Ahí vemos el cambio, perdón. Sí, aquí lo tenemos de blanco y negro, bastante quemada la zona donde están las personas. No se ve por arriba casi nada porque hay mucha luz ahí. Es una foto que evidentemente está... Esta nos la pasaron de los museos de Ponferrada y creo que estaba en torno a 1902, no recuerdo si está en 1902, 1904, principios de 1900, y le hemos rejuvenecido un poco añadiendo pues, esos colores, ¿no? Vemos que la hierba es verde, que no nos ha cambiado en nada la silueta del castillo, ¿vale? De hecho, una de las cosas que podemos hacer con las dos es compararlas en paralelo y vemos que no cambia, y los ropajes de las personas no sabemos si son ciertos, pero sí son coherentes. Son fieles, ¿no? Son fieles, más o menos, ¿vale? sí, al contexto. Ese azul podría ser verde, Ajá, podría sí, ser sí, un rosa pero bueno. clarito, pero algo adecuado a la época, y las indumentarias que le ponemos siempre son muy parecidas a las que tenían en cuanto al color. La forma es la misma, no le cambian ni botones de más, ni le pone cremalleras, que es algo que nos ocurre mucho, ni ningún otro elemento que no existiera en ese momento. Tenemos que recordar a la gente que nos ve en casa que para obtener este resultado tan bueno, pues tenemos que echarle paciencia y escribir bien todas esas reglas. Por ejemplo, los tips, ¿no? que tú nos has dado, que tenga fidelidad al original, a la identidad también, mantener el fondo también, decirle que no lo cambie y escribirlo todo, porque a veces decimos, mejora la foto, ala, y lo Claro. soltamos ahí, ¿no? Si yo le digo mejora la foto, es como si llego con mi coche al Buah. mecánico y le dice, le pasa algo. ¿Y qué le Sí, pasa? Pues si le doy datos de cuando voy a frenar le cuesta parar, a lo mejor ya mira el freno, no se pone a mirar todo el coche entero. Aquí nos pasa igual, si yo le digo algo muy vago, muy genérico, ¿va a hacer algo? Sí, pero a lo mejor no se parece en nada a lo que yo quiero. Aquí, en cambio, poniendo las dos fotos, incluso en transparencia, yo he hecho varias pruebas con ellas, no añade ningún contorno, no mejora, no nos hace Ya. más estilizados, más guapos, más nada, ¿vale? Que otro de los problemas que tiene la inteligencia artificial es el sesgo de belleza. Mejora a todas las personas. O sea, si yo pongo una persona que está en un gimnasio, automáticamente me la pone más esbelta y más musculada, Vale. sin decirle nada.
Si le pongo una persona que tiene una nariz muy fea, se la arregla. Si es una persona que le falta pelo, le añade un poco de pelo. Siempre va corrigiendo un poquito para mejorar la imagen y mejorar la estética. Si tiene a lo mejor una mancha, lo mismo, se la quita. ¿Vale? Bueno, pues... añade y quita para mejorar la estética de cualquier imagen. Lo mismo si hacemos con una casa. Si tiene una mancha en la pared o tiene un roto, pues intenta repararlo. Aquí hay que pedirle que no lo haga porque si no, nos cambia completamente el contenido. Pues muchísimas gracias, David, por este nuevo capítulo de la sección El Día de la IA. Te esperamos la semana que viene. Nos vemos una semana. Y nosotros vamos ahora con una sección quincenal, con el Rincón Inmobiliario. Vamos a conocer lo que nos ofrece Bels Inmobiliaria. En Bels Inmobiliaria no buscamos propiedades, buscamos ese rincón en el Bierzo donde al cerrar la puerta sientas que por fin estás en casa. Lo descubrimos juntos. Casa con gran terreno en Campo Naraya, amplias estancias, 6 habitaciones, 2 baños y 4.000 metros cuadrados de espacio exterior, con garaje incluido. Vive rodeado de naturaleza y disfruta de todo el espacio que siempre has soñado. Haz la tuya y empieza a crear tu vida en un entorno único. Nuevo local en la zona alta de Ponferrada, junto al ayuntamiento, versátil y luminoso, con 2 niveles de espacios diáfanos y zona de descanso con cocina. Empieza hoy mismo tu negocio soñado. Dúplex exclusivo en el corazón de Ponferrada, con garaje, luminoso, versátil y con espacios independientes. Tu hogar listo para estrenar en pleno centro. Llama y visítalo hoy. Casa berciana en plena naturaleza del Valle de Compludo, con reforma respetuosa con la arquitectura original, espacios tradicionales y un entorno único de tranquilidad y vistas espectaculares. Disfruta de historia y paisaje cada día. Tu refugio de montaña te está esperando. Local en Flores del Sil amplio y versátil, con instalaciones actualmente adaptadas como taller de motos, listo para iniciar cualquier actividad comercial o profesional, y con excelente visibilidad en una de las zonas con más movimiento de Ponferrada. Haz realidad tu proyecto en esta ubicación privilegiada. Casa para reformar en Villanueva de Valdueza, rodeada de naturaleza y tranquilidad. Te presentamos esta idea de proyecto. Observa el potencial de este antes y deja volar tu imaginación hacia el después. Lánzate a crear la casa de tus sueños. Tu próxima historia empieza aquí. Descubre las mejores propiedades con Bels Inmobiliaria. Contacta en el 987 19 22 19 o ven a calle Lago de la Baña 3, Ponferrada. Como cada 2 jueves tenemos una cita en esta sección Cosas de Quesos con Miguel Álvarez. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Rosario, Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida láctea estos Pues días? vamos yendo, todo va en su sitio, con estos calores que nos están apretando, ahí estamos. Bueno, aunque haya calor, el queso siempre apetece, ¿no? Porque se puede tomar de tantas formas, ¿no? Siempre, el queso nunca es demasiado poco. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una categoría de quesos diferente, que son las pastas hidradas, que se llaman así, viene del italiano, aunque son quesos que se han hecho desde siempre en Turquía, en los países bálticos, en muchos más sitios, pero bueno, Italia es quien más ha desarrollado y los ha puesto en el mapa con la famosa mozzarella, ¿no? De búfala habitualmente. Viene de pasta filata, porque lo que hacen es coger la cuajada, meterla en agua hacia los 80 grados y eso lo que hace es que se vuelva más elástica y se va estirando y doblando con unas palas y hace que las proteínas bueno, se realinean y forman esas hidraturas que tenemos por ahí algunas fotos que iremos viendo que dan nombre a ese tipo de queso, ¿no? Habitualmente son quesos frescos, quesos para consumir pronto. De hecho, la mozzarella es de búfala, si es de vaca, en Italia se llama flor de latte, Vale. no es mozzarella en sí, mozzarella de ser de búfala, y allí funcionan un poco como los panaderos, ¿no? Ellos trabajan por la noche para que a primera hora de la mañana las mozzarellas salgan al reparto y allí nadie se plantea comer una mozzarella que no sea fresca hecha en el día. Aquí es inviable y vienen con la receta un poquito modificada para que puedan viajar. Allí la hacen fresca para consumir en el día y es una auténtica maravilla.
Entiendo que has ido allí y lo has probado de primera mano. Bueno, ¿no? y me encantaría poder tenerlas aquí frescas, pero como decimos es imposible porque es otro nivel, es otra cosa totalmente diferente. ¿Se hace en algún lugar de aquí de Castilla y León? Sí, se hacen, sí, aquí también se hacen. Había una quesería que tenía un chico italiano que cerró hace muy poquito, que se llamaba Zucca, en un pueblo de Valladolid, y en Bilbao hay unos chicos que se llaman Biribir, que también elaboran este tipo de pastas hidradas, no con búfada, con oveja, con vaca, con otras leches, y es diferente, sí, es otra cosa. Estamos viendo imágenes, ¿no? Estamos viendo imágenes. Bueno, esto que vemos aquí son pastas hidradas, como decía, tanto la mozzarella como la burrata, que también hablaremos, que es un invento bastante reciente, es un aprovecho realmente. La mozzarella es de la zona de Campania, digamos, de la zona de Nápoles, del Empeine de la Bota, que es Italia, y la burrata es de la Puglia, que es la parte del talón, la zona de al lado, ¿no? La burrata es la mozzarella, pero rellena de stracciatella, que es una mezcla de la propia cuajada de la mozzarella mezclada con el suero y con un poco de nata, ¿no? Es como más cremosa, ¿no? Es más cremosa por dentro, sí. En realidad, como digo, fue una forma de aprovechar excedentes y de esos que vemos ahí es la burrata, como veis, con el relleno cremoso y bueno, una forma de aprovechar el excedente que había en aquel momento, ¿no? Habitualmente son así para consumir frescos, pero también se consumen curados. También el caciocavallo o la escamorza o el provolone, que también conocemos, son pastas hidradas, pero curadas. De hecho, también hay una versión afumicata, como dicen ellos, ahumada, que también está buenísimo. A mí los ahumados me gustan mucho, mucho, mucho. ¿En qué tipo de platos o con qué podemos acompañar este tipo de quesos? Bueno, un poco con lo que queramos, ¿no? La burrata y la mozzarella, bueno, la mozzarella es el queso que más se usa en Italia. Habitualmente se usa más el fior di latte porque es un poquito más seco y no moja tanto la masa de la pizza, pero vamos, es lo que más se usa con mucho. En ensaladas está buenísimo, además ahora, como decíamos, con estos calores que tenemos es fantástico. Porque no necesitas nada, cualquier cosa le va bien que le pongas tomate, le va bien que le pongas albahaca, le va bien que le pongas lo que le pongas, le va a ir bien, alguna conserva, acompaña perfectamente cualquier cosa. La burrata, más cremosa por dentro, es un poco más fresca, un poco más jugosita, más humedad, también llena más, pero también es una maravilla. Y luego los quesos más maduros, como vemos ahí, de escamorza. Bueno, pues es un queso más como cualquier otro queso, al gusto, sin ningún problema. Son quesos que funden muy bien, también a la hora de cocinar y de calentarlos funden muy bien, entonces nos da mucho recurso. Estaba pensando en la burrata, la última vez que yo la he tomado ha sido con un gazpacho. En un gazpacho bueno, la compañía estaba muy bueno porque además era todo fresco, ¿no? Y claro, una textura muy cremosa y muy buena, la verdad. Sí, sí, y también son quesos suaves, lo que le metas siempre va a acompañar, no son quesos con un sabor muy potente que te van a tapar lo que tengan al lado. Puedes jugar mucho, la creatividad abierta y sin límites. Sí, sí. ¿Allí en Vida Láctea podemos encontrar este tipo de quesos? Sí, siempre hay. Mozzarella y burrata siempre hay. Y bueno, luego puntualmente algún otro más curado también hay. Pero bueno, mozzarella y burrata hay siempre. Cada martes nos llega de Italia y cada martes está ahí el pedido puntualmente. Sí, sí. Decíamos que lo más lógico sería consumirlo lo más fresco posible, pero ¿hasta cuánto podría aguantar? Bueno, como decía, la receta está un poquito modificada para que nos aguante ese tiempo en la nevera. Viene más o menos con 10-12 días de fecha de caducidad. Pero bueno, la burrata, como digo, nos llega cada semana y lo normal es que la consumas, la llevas para consumirla en 2-3 días máximo. Bueno, pues no sé si nos quieres contar algún otro dato curioso sobre este tipo de quesos. Bueno, pues nada, que al final son quesos diferentes, son quesos con una textura quizás si quieres un poquito más gomosa, pero muy agradable, son quesos muy frescos, con los que podemos disfrutar cuando hace calor todo el año, pero con el calor casi nos apetece más, comidas más frescas y más ligeras, pues menos grasa,
La burrata, como digo, de relleno tiene nata, un poquito más. El relleno se llama stracciatella, como decía, porque bueno, en el dialecto de Nápoles stracciare es hidar, y como es pasta hidada, pues de ahí viene un poco el nombre, que la gente me dice siempre, anda, stracciatella como el helado. Bueno, sí, como el helado, pero tiene otro fundamento, ¿no? Quería preguntarte, Miguel, Dime. porque estábamos hablando que este queso es un poco más ligero. Y claro, me he acordado, en todas las dietas o cuando te hacen, quiero comer saludable, ¿con qué podemos acompañar la ensalada tal? Y te recomiendan quizás la burrata, o qué tipo de quesos podrían ser los más saludables, entre Bueno, comillas. los quesos frescos siempre tienen menos grasa. Yo siempre voy a recomendar requesón. Requesón es genial porque el requesón no se hace... Hablaremos de requesón en concreto un Vale. día, dedicaremos un programa. El requesón, nosotros aquí llamamos requesón a una cuajada láctica muy fresca, pero no es así, porque llamamos requesón porque en Galicia eso se le llama requeixo, aquel queso que hacía el abuelo que colgaba del trapo para que desuerara, y lo hago hoy y me lo como mañana. Es algo que ellos en Galicia llaman requeixo, y nosotros por defecto le llamamos a eso requesón. El requesón no se hace con leche, se hace con suero, solo Vale. con suero. Entonces, no hay grasa, porque la grasa se ha quedado en el queso que hiciste cuando obtuviste ese suero. Es todo proteína, tiene una textura súper agradable, granulosita pero muy cremosa, y es muy fresco, muy bueno de sabor y sin apenas nada de grasa. Tiene un resto muy mínimo, y lo que tiene es todo proteína. Entonces, tanto el queso fresco como la mozzarella, como el requesón principalmente, es genial para gente que quiera cuidar la dieta, cuidar la alimentación y bajar un poco el consumo de grasa, es lo ideal. Bueno, pues queda apuntado, seguro que alguno en casa ha apuntado este consejo. Muchísimas gracias, Miguel Álvarez. No sé si se nos queda algo sobre la Algo se mesa. nos quedará seguro, pero bueno. Lo dejamos para otro En capítulo, otro programa ¿verdad? lo iremos sacando. Muy bien, pues muchísimas gracias por A acercarte vosotros. por aquí, que vaya Muy muy buenas bien. tardes. Y nosotros vamos a publicidad. Comenzamos este segundo bloque del magazine, que va a ir dedicado a conocer en distintos proyectos que se realizan en la comarca del Bierzo. Vamos a conocer ahora un programa, Baños de Bosques. Es un programa pionero en Castilla y León, muy pocos hay similares en España, y bueno, lo lleva a cabo la Asociación Bienestar Bierzo, y está dedicado a los pacientes que tienen Alzheimer incipiente. Vamos a conocer este programa, que por cierto ha comenzado justo hoy, con parte del equipo. Vamos a saludar a Alfonso Polvorinos, que es biólogo y responsable de este programa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. También está Marta Cisteus, que ya ha pasado por aquí varias veces por el programa, terapeuta ocupacional de AFA Bierzo. Buenas tardes. Buenas tardes. Y también a un gran conocido y amigo de este programa magazine, que es el doctor Ángel Fernández, neurólogo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues comienzo contigo, Alfonso. Muchas personas quizás sea la primera vez que escuchen esto de baños de bosque. ¿En qué consiste o qué significa? Bueno, lo primero, el programa y el proyecto, hay que reconocer que el mérito y la idea es de la Asociación Bienestar Bierzo, que es una asociación de aquí, local, y que desarrolla diferentes actividades en la naturaleza, de conexión con la naturaleza, entre ellas pues baños de bosque, baños de viñedo y demás, y este es uno de los programas que es pionero. ¿En qué consiste un baño de bosque? Pues consiste básicamente en hacer una inmersión con los sentidos totalmente relajados, no hay que caminar, no es senderismo, simplemente es estar en el bosque. Pero cuando uno está en el bosque y de forma consciente, bueno, pues ahí hay una magia que hay en el ambiente de los bosques, que lo producen unas sustancias que emiten los árboles, que se llaman fitoncidas, y que esas son las sustancias que actúan directamente mediante la respiración. Pues lo respiramos, está en el aire, no se ven, pero están. Lo respiramos, y a través de la piel también, para que pase a nuestro cuerpo, y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas todas buenas, y eso es lo que tratamos de medir. Ya se ha medido hay infinidad de informes, pero vamos a aterrizarlo al Bierzo y a los usuarios, que es
con los que estamos trabajando. Creo que es una técnica, he leído, que nace en Japón, ¿no? El Shirin-yoku o algo así Sí. parecido. En los años 80 y ya se ha extendido prácticamente a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de efectividad esta técnica? Que funciona, eso es lo bueno. Que estás en la naturaleza, que es nuestra casa. No hay que perder de vista que al final la naturaleza, desde que el ser humano existe, es nuestra casa, ha sido nuestra casa durante el 99,9% de la existencia humana. No llega al 0,1%, que son 200 años desde que existen las ciudades, que estamos en ciudades, pero no es ni nuestro hábitat, ni nuestro ecosistema, ni nuestro hogar. Con lo cual, el cuerpo eso lo sabe, y cuando va al bosque empieza a detectar y a ocurrir reacciones pues, fisiológicas, bioquímicas, biológicas, que hace que desemboque en estos efectos positivos. Y como eso funciona, y es así, porque hay infinidad de informes, pues se ha extendido como una modalidad muy saludable de estar en contacto con la naturaleza. Tuvo un empujón, es verdad, y España está llegando ahora, ¿no? Bueno, y qué bueno que la comarca del Bierzo, aparte de tener las ciudades donde vivimos ahora, también tiene tanto territorio verde, ¿no?, como es la biosfera de los Ancares leoneses, que es donde se está desarrollando este proyecto, ¿no? ¿Por qué habéis elegido esta zona? Bueno, pues porque sería muy difícil encontrar un sitio mejor. Quiero decir, la reserva de la biosfera de los Ancares leoneses tiene una biodiversidad muy alta, tiene muchos bosques y muchos tipos de bosques, porque al final estas sustancias que explicaba antes, los fitoncidas, pues cada árbol emite las suyas, ¿no?, con sus propiedades, y a nosotros nos afectan de una manera o de otra. Entonces, al tener diferentes tipos de bosque, desde los más mediterráneos hasta los atlánticos, ¿no?, desde bosques de alcornoque, de encina, de roble, hasta hayedos, ¿no?, pues cada uno te proporciona sus propiedades. Así que lo tuvimos fácil, y hay que agradecer sin duda a la reserva de la biosfera de Ancares leoneses el querer participar en el proyecto, el elegir 3 bosques diferentes para poder comparar qué es lo que ocurre según el tipo de árbol en el que estemos, ¿no? Marta, cuando os llega a vosotros este proyecto, ¿qué pensáis vosotros? ¿Lo veis como una gran oportunidad, ¿no?, para aplicar este tipo de técnica y ver, ¿no?, si realmente pues, mejora el bienestar de los pacientes? Sí, en la Asociación Alzheimer siempre estamos realizando terapias no farmacológicas de vanguardia y formándonos todos los profesionales continuamente, y cuando Soraya nos llamó para proponernos esta actividad, pues por supuesto nos subimos a ese barco, además que es un equipazo el que compone este proyecto, y no podríamos decir que no. Además, Minerva y yo, mi compañera, ya habíamos participado en baños de bosque hace un par de años, pero sí que es verdad que era destinado a personas sanas, sin ningún tipo de patología. En este caso, cuanto mejor si era destinado todo el baño de bosque a personas diagnosticadas con demencia, y poder ayudarles de esta manera también, dando datos para ver si resulta beneficioso, que creemos, y hoy ya pudimos comprobar en esa primera toma de contacto con unas pruebas que estamos realizando, que sí que podemos decir que los resultados puede que sean positivos. Estamos hablando que van a participar, o que participan 7 usuarios. ¿Cómo se han elegido? O no sé si tienen un perfil concreto. Sí, las personas que participan deben tener deterioro cognitivo y Alzheimer en una fase inicial. Eso sí que era uno de los requisitos que escogimos, y luego el hecho de que las personas también tuviesen pues ese placer o ese gusto por la naturaleza, que también decidiesen ellos por sí mismos poder participar, porque esto es algo clave. Si ya el terreno que les ofreces no les gusta, pues ya tienes un punto negativo ahí, y en este caso pues sí que tuvo muy buena acogida desde el principio. Qué bueno. Doctor, cuando hablamos de Alzheimer solemos pensar en tratamientos farmacológicos, ¿no? Pero ¿qué importancia tienen las terapias no farmacológicas, como decía Marta? Pues es que fíjate, tendría que ser justo al revés. De hecho, es una de las grandes contradicciones que hay en demencia, que siempre insistimos mucho en que lo primero, lo fundamental, la base, son las terapias no farmacológicas, pero muchas veces por problemas de cómo está el sistema, problemas de redes, la dispersión de la población, la falta de información, hace que muchas veces
acabemos dependiendo o basándonos únicamente, mayormente, en los tratamientos farmacológicos. Entonces, precisamente en base a eso dijimos, bueno, ¿qué tipo de terapia no farmacológica podemos tener? Tenemos agua, tenemos verde, tenemos bosque, tenemos una serie de profesionales como la copa de un pino, algunos cuyo despacho es la naturaleza, no voy a decir quién, que está a mi derecha, otros que llevan haciendo intervenciones en pacientes con demencia, gente que es experta en baños de bosque, es decir, tenemos el equipo, tenemos los elementos, pues ¿por qué no lo vamos a probar? Yo siempre digo que hasta el Quijote empezó con una pequeña manchita de tinta, pues venga, vamos a por esa pequeña manchita de tinta. ¿Qué evolución se quiere llegar a tener? O sea, ¿cuáles son los resultados que vosotros esperáis? A ver, primero hay que tener en cuenta que al ser 7 valientes, 7 personas pioneras, pues al no ser un tamaño muy grande tampoco puedes esperar unos resultados, digamos, de una publicación de 1500 casos, ¿no? Pero queremos medir cosas muy simples. Primero, cómo se sienten ellos antes y después de la experiencia, la satisfacción en cuanto a calidad de la experiencia y calidad de vida. Queremos ver cómo va a repercutir a nivel emocional, queremos ver si los valores de presión arterial van a cambiar o no, e incluso vamos a hacer una cosa que es ver si en el transcurso de esta experiencia, que como sabes van a ser varias semanas seguidas, vamos a ver, por ejemplo, cómo pueden cambiar ciertos parámetros en la sangre como el azúcar. Va a ser datos muy concretos, muy sencillos, muy básicos, pero las bases son las que construyen los edificios. Es un programa que va a durar varias jornadas, ¿no? Contadnos. Sí, van a ser 6 sesiones, que lo haremos cada jueves, desde el día de hoy. Y bueno, pues se tiene pensado realizar en distintos bosques, que tengan diferentes características para poder observarlos en distintas escenas. Hablamos que este programa es específico para personas con Alzheimer incipiente, pero bueno, sí que ya habéis desarrollado otros desde Bienestar Bierzo para personas, como decía Marta, que no tienen ninguna patología. ¿Qué respuesta dan ellos? ¿Qué resultados tienen? Pues bueno, la respuesta siempre es bastante positiva. Tiene que ver con parámetros de cómo me siento, ¿no? Y luego también parámetros que son medibles, quiero decir, ¿no? Entonces está comprobadísimo que estas fitoncidas, que son estas sustancias que respiramos, pues tienen, además incluso hay estudios que ya certifican que con solo 90 segundos de estar respirando ya empiezan a surtir efecto, ¿no? Entonces las propiedades son muchas, que en general reducir todos los indicadores de estrés, pero refuerzan el sistema inmunológico, el tema cardiovascular, respiratorio, mejoran el rendimiento cognitivo, que en eso estamos precisamente. Bueno, hay infinidad, hay muchísimos, pero digamos que esos serían los buques insignia, ¿no? de los beneficios del bienestar que produce estar en los bosques. Claro, estaba pensando en esos beneficios y cómo los podrían notar las personas que tienen ese Alzheimer, ¿no? Aparte de que a mejorar quizá el aspecto cognitivo, que se sientan relajados, seguros, que conecten con la naturaleza, eso entiendo que también mejora su calidad de vida, doctor. Por supuesto, de hecho esa es la base. Nuestros compañeros de terapia ocupacional de Faberzo te lo pueden decir. El objetivo de todas las intervenciones no farmacológicas, aparte de procurar retrasar el desarrollo del deterioro cognitivo, va encaminado a mejorar el bienestar global de la persona y de los que le rodean, porque si yo tengo una persona con un deterioro cognitivo, quiere decir que va a desarrollar un cierto grado de dependencia de unos terceros. Cuanto más relajada esté esa persona, cuanto mejor esté desde el punto de vista del bienestar emocional y físico, menos dependencia va a tener y por tanto las sensaciones de tensión y de estrés que se vive, no solo por parte de la persona que lo padece, sino de todo el medio familiar y acompañante, obviamente va a bajar y va a permitir que todo sea mucho más fluido. Si todo sale bien, que esperemos que sí, ¿tenéis pensado una segunda edición de este programa? Pues esperemos, ¿no? Por un lado, doctor, aumentar la muestra, si es posible, que eso siempre sería aumentar el número de usuarios, es siempre señal de tener mejores resultados, de ser más precisos y de seguir avanzando en una causa tan bonita y tan en fin, yo
personalmente estoy encantado de participar, pues porque encima estás en una causa que lo merece absolutamente, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, ojalá podamos seguir, ¿no? Hay una serie de colaboradores en el proyecto, también está en la farmacia de... Estamos varios, era lo que decía antes Alfonso. Esto es una obra coral, aunque yo creo que hay dos personajes o dos pilares que son fundamentales, que son Afa Bierzo, así que gracias Marta a todos, y por supuesto también a Soraya Manzano en la figura de Bierzo Mais, y luego estamos pues Alfonso Polvorinos, un servidor, la farmacia de Rodríguez Tato en la Zúrtegui, por supuesto la reserva de la biosfera de los Ancares leoneses, es decir, es una obra muy coral donde todos vamos a aportar un granito de arena buscando dos cosas. Uno, el bienestar de las personas y de sus familias, que muchas veces son las grandes olvidadas en todas las patologías degenerativas, y dos, poner en valor una zona que tiene mucho valor y que pienso que a día de hoy todavía no se vende como debe de venderse, entendido el término vender en el buen sentido de la palabra, es decir, vamos a reconocer lo bueno que hay en esta zona para poder mostrarlo. Pues muchas gracias a los tres por acercaros por aquí y explicarnos el proyecto con tanto detalle. Y ya que tenemos al doctor, aunque la sección de salud siempre la emitimos los viernes, quiero que nos des algunos consejos, sobre todo de cara al Alzheimer. ¿Cómo reconocer que quizá tengamos ese Alzheimer incipiente o algún familiar? Aparte de la pérdida de memoria, ¿qué otras cosas nos debemos fijar? A ver, es complicado. Aquí también muchas veces los compañeros de la asociación pueden dar pistas a las familias porque al convivir más con ellos detectan. Básicamente hay una regla que es cuando obviando pues, los años, la sordera, la pérdida de visión, la ciática, la artritis, tal, de cabeza empezamos a tener problemas para hacer lo que antes sí podíamos hacer, dentro de unos límites. Tengo una compañera de trabajo que dice con muy buen criterio que si todos tuviéramos que ir a consulta porque no recordamos dónde hemos dejado las llaves, la consulta estaba llena. Básicamente es cuando esos problemas de atención, de concentración, de memoria, empiezan a repercutir en tu día a día. No sabes hacer bien las gestiones del banco, no sabes manejar la tarjeta, tienes problemas con el manejo de las citas médicas o con que has quedado con unos compañeros y de repente no te acuerdas, cuando de repente, ha pasado varias veces, el aviso de que de repente no sé dónde estoy, llevo toda la vida aquí en esta zona de la parte alta de Ponferrada y de repente no sé volver a mi casa. Esos pueden ser detalles de que pueda haber un deterioro. Ojo, a veces muchos de los problemas de memoria realmente son problemas de concentración motivado por un estrés persistente, que era antes lo que decía un poco nuestro buen amigo Polvorinos, de que tenemos una atención tan dispersa, acostumbrada a estímulos cortos, que ya no es capaz de procesar más allá de 30 segundos, un minuto, que es lo que tendrá un vídeo de TikTok. Y luego hay un porcentaje de adultos con déficit de atención y de hiperactividad no diagnosticados que te aparecen en los 40, 50 años diciendo, doctor, yo creo que tengo Alzheimer. Y cuando tiras de historia dice, no, es que ya vienes con un problema atrás, ¿no? Por eso siempre la historia es tan importante y poner las cosas en orden. Pues muchísimas gracias por los sabios consejos, por estar por aquí a los tres, Alfonso, Marta, Ángel. Y bueno, vamos a seguir con la programación. Antes de la siguiente entrevista vamos con un consejo publicitario para conocer las instalaciones que ofrece el Centro Residencial de San Nicolás en Fabero. Hay algo que casi nadie nos preguntamos cuando una persona llega a un centro residencial. ¿Quién era esa persona antes de llegar aquí? Observamos cómo estábamos trabajando día a día. Analizamos nuestras rutinas y escuchamos a las personas, a las familias y a los profesionales. A partir de ahí empezamos a reorganizar el centro, no desde las tareas, sino desde las personas. Antes trabajábamos con horarios más marcados. Todo estaba organizado por rutinas. Ahora trabajamos de otra manera. Nos paramos más a escuchar a la persona, a saber qué les gusta, sus preferencias. Creemos que el residente tiene que tomar la residencia como si fuese su propio hogar. No solo debe ser bien atendido, sino que creemos que tiene que ser un lugar donde sigan con sus propias rutinas, sus propias referencias y el estilo de vida o lo más parecido posible al que tenían antes. En el Centro Residencial San Nicolás de Fabero decidimos cambiar el punto de partida. Ya no es hacer por hacer, es cuidar con sentido.
Cada persona es única y creemos que su cuidado también debe de serlo. Porque al final esto no va de protocolos, ni de indicadores, ni siquiera va de residencias. Va de algo mucho más sencillo y mucho más difícil. Va de no olvidar que cada persona sigue siendo alguien. Seguimos en este magazine de jueves y vamos con la siguiente entrevista del día. Como decía, este segundo bloque va a estar centrado en conocer diferentes proyectos que tienen que ver con el territorio, con el desarrollo de la comarca. Y es que a finales de junio se presentó el tercer cuaderno de cátedra de Territorios Sostenibles y Desarrollo Local. Y tenemos por aquí al director del Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, Jorge Vega. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues encantada de recibirte. ¿Qué tal fue esa presentación? Bueno, pues fue muy bien. La verdad es que para nosotros es un hito importante, ¿no? Ya son 3 estos cuadernos de la cátedra. Empezamos con uno más general que digamos, explicaba, ¿no?, lo que es el trabajo en el ámbito del desarrollo del territorio de nuestra cátedra, bajo el título Economía y Desarrollo Territorial Sostenible. El segundo también era un monográfico relativo a la economía de la conducta sostenible, y este ya, el tercero, pues es de patrimonio industrial. Tenemos un grupo de patrimonio muy activo dentro de la cátedra y de manera coral el conjunto de investigadores de este grupo pues han sacado este importante trabajo, ¿no? Y la idea es ese paisaje industrial, esa historia que tiene Ponferrada, el territorio de la comarca, cómo sacarle provecho, ¿no?, a partir de un desarrollo sostenible y conseguir un desarrollo económico del entorno, ¿no? Sí, esa es la visión de la cátedra en general, ¿no?, y cuando hablamos de patrimonio industrial en particular, por supuesto. Es un trabajo multidisciplinar. En el grupo de patrimonio pues tenemos disciplinas variadas, pues desde historiadores, pasando por ingenieros, arquitectos, en fin, es un múltiple enfoque que es como se deben abordar estos temas, ¿no? Creo que es una herramienta de conocimiento muy útil, pero no solamente queremos aportar ese conocimiento que a lo largo de estos años, fíjate que este grupo ya arrancó en 2018, ya tiene una cierta trayectoria, con lo cual ha sido capaz de acumular un conocimiento bastante relevante que ahora en ese trabajo se recoge, pero siempre, como bien dices, con esa voluntad de que sea una herramienta también útil para poner en valor ese riquísimo patrimonio y para que ayude a una tierra como la nuestra, en general, ¿no?, las cuencas mineras, que son las que atesoran ese riquísimo patrimonio industrial, pues necesitan reinventarse y necesitan, por tanto, pues esas herramientas para poner en valor ese patrimonio y que contribuya a su desarrollo socioeconómico, que al final es lo que nos interesa, ¿no? No sé si, creo que habéis hablado de ejemplos concretos, las médulas, habéis también mencionado el Ponfeblino, la Fábrica de la Luz. ¿Son ejemplos reales de cómo se puede conseguir ese desarrollo? Sí, efectivamente. Nosotros, fíjate, nos gusta decir, ¿no?, que nuestra cátedra es una cátedra que, por supuesto, hacemos investigación, estamos en la universidad, pero sobre todo hacemos transferencia de tecnología y de conocimiento a proyectos reales. Si hablamos de poner en valor el territorio, pues tiene que ser algo real, algo tangible, algo que realmente podamos disfrutar y medir. Afortunadamente estamos trabajando nosotros de manera directa, yo te diría, pues prácticamente en todos los proyectos que hay de puesta en valor del patrimonio. Yo, por ejemplo, estoy en el grupo de expertos de médulas, soy uno de los 4 expertos que estamos en ese grupo autónomo con la encomienda de poner en marcha un sistema de gestión integral de ese riquísimo patrimonio, el gran emblema, ¿no?, que tenemos, es un patrimonio mundial, ¿no?, y ahí tengo una participación directa. También estamos, por ponerte un ejemplo, aquí en Ponferrada, ya no es, fíjate, no es patrimonio industrial, pero sigue siendo puesta en valor del patrimonio todo lo que hacemos en la Tebaida, ¿no? Sí. Con lo cual es un enfoque más transversal, más abierto. Naturalmente, dentro del grupo de patrimonio de la cátedra tiene un papel muy relevante la Fundación Ciudad de la Energía, con su riquísimo, ¿no?, patrimonio industrial que están gestionando muy bien, la Fábrica de Luz, la Técnica Cultural, etcétera. Es otro también de los capítulos del trabajo. Es un largo, ¿no? No voy a ser exhaustivo en la descripción, pero no me quiero olvidar que también tenemos una gran expectativa. Estamos ahora esperando si se cierran esas licitaciones. Hay pues más o menos 7 millones de euros de fondos públicos, de fondos europeos que se tramitan a través de la Junta de Castilla y León, que ya hay ayuntamientos de León y Palencia beneficiarios de ese proyecto, que es un proyecto también de sistema de gestión integral de todo el patrimonio industrial minero pues de
comunidad autónoma de Castilla y León, que básicamente radica en León y Palencia. Es un proyecto muy relevante que espero que en breve también tengamos algunas noticias positivas en esa dirección, ¿no? ¿Y esa financiación serviría para impulsar los proyectos que ya existen o tenéis en mente algo, crear algún otro proyecto? Bien, para nosotros efectivamente hay proyectos que ya están vivos, ¿no? Por ejemplo, en Fabero, Fabero, que es uno de los grandes hitos, ¿no?, de este sistema que te digo de gestión integral del patrimonio industrial minero de Castilla y León, ya se están ejecutando fondos de lo que es el soterramiento de esa mina que ya era visitable, pero que era, digamos, una mina, vamos a decir, un poquito más artificial, ¿no?, para que el público me entienda, y ahora se está ya soterrando esa mina que evidentemente será visitable y va a ganar, pues efectivamente, pues una riqueza en la visita y una riqueza expositiva mucho mayor. Y ese proyecto ya se está ejecutando, ese proyecto ya se ha licitado. Pero le damos mucha importancia nosotros a lo que es la gestión integral de todos los recursos patrimoniales, porque si no es difícil hacerlos sostenibles. Y desde ese punto de vista, pues estamos trabajando pues en una oficina técnica, que es un poquito una propuesta que está encima de la mesa y que esperamos que, en fin, que se desarrolle de manera positiva, pues que ayude precisamente a estos ayuntamientos que a veces pues no tienen, son a veces ayuntamientos más pequeños que Fabero. Fabero tiene más capacidad de gestión, pero hay ayuntamientos en León y Palencia que son, digamos, titulares o albergan ese rico patrimonio industrial y que tienen más dificultades para hacer esa gestión de ese patrimonio y que requieren ese apoyo y además esa visión integral que conecte a modo, por ejemplo, también para que el público nos entienda, a modo de rutas patrimoniales que le den, pues digamos, más fuerza, ¿no?, más fuerza a esa oferta que al final también tiene que ser una oferta de turismo sostenible, claro. Estaba pensando en otro proyecto al que le dedicamos un programa íntegro nosotros, que es el proyecto del Ponfeblino. Desde la cátedra, ¿cómo se ve ese proyecto de viable? ¿Qué esperáis vosotros del Ponfeblino? Uno de los trabajos que están en el cuaderno, en el tercer cuaderno, es precisamente de Dani Pérez Lanuza. Dani Pérez Lanuza es un gran experto en temas de ferrocarriles. La asociación de amigos del ferrocarril en la que está Dani, pues es uno de los elementos clave en este proyecto de Ponfeblino, que es un proyecto que lo lidera, por supuesto, un consorcio, que a su vez lo lidera el Consejo Comarcal del Bierzo, y nosotros lo apoyamos con toda nuestra energía. Pensamos que es un gran proyecto tractor, pensamos que es un proyecto que está a punto de ver la luz, está la obra ya muy avanzada, yo creo que no tardaremos mucho en disfrutarla y pensamos, insisto, que es un proyecto tractor que ha de traer una gran capacidad de desarrollo socioeconómico a las comarcas por las que transitará ese ansiado tren del SIL, ¿no?, el Ponfeblino, que son las comarcas del Bierzo y de la Ciana, ¿no? Y por tanto, bueno, apoyo total y además somos optimistas en que va a tener resultados, esperamos, incluso en el corto plazo, ¿no? Si nosotros veíamos eso, ¿no?, la respuesta de la gente que esperaba de que de verdad funcionara este proyecto que llevan tantos años comentando y que por fin está viendo la realidad, pero había algún ayuntamiento, hablamos con algún alcalde que, claro, estaba preocupado por la financiación, ¿no? Nosotros queremos aportar porque tenemos que aportar, pero claro, no sabemos la forma. Entiendo que igual si llega esa financiación entre todos se podrá hacer esa ruta, esa conexión y que de verdad funcione el proyecto. Sí, bueno, ya hay una financiación que es la que está permitiendo, ¿no?, poner en marcha el proyecto en el estado en el que se encuentra ahora, ya digo, ya muy avanzado. Evidentemente es un proyecto muy ambicioso, se requiere pues más recursos, más energía. No es un proyecto no solamente turístico, sino que también tiene parte de investigación, digamos, en energías, ¿no?, que se pueden utilizar también para estos temas ferroviarios. En fin, es un proyecto que tiene un mayor alcance y es un proyecto muy ambicioso. Entonces, evidentemente, pues es lógica también esa inquietud, ¿no?, de responsables políticos y de ciudadanos en general, que se pregunten, oye, ¿y cómo vamos a hacer, ¿no?, cómo vamos a hacer para darle a esto esa energía que necesita para tener un éxito claro, ¿no? Lo importante, en nuestro criterio, es empezar con un buen enfoque. Eso ya se está, digamos, ultimando, esa fase tan importante. Y a partir de ahí es verdad que tenemos que concienciarnos todos y tener esa capacidad también de colaborar, cada uno en la medida de
de sus responsabilidades, pero insisto, yo soy optimista. Yo creo que además tengo que también reconocer, ¿no?, en este caso la empresa que lo lidera, ¿no?, Manel Ramos, desde aquí también le mandamos un fuerte abrazo, es una persona que ha desarrollado un gran esfuerzo ya hasta ahora, lleva muchos años en la Ciana trabajando en este proyecto, cree firmemente en el proyecto, y no solo él, sino que digamos que todas las entidades que están en torno al consorcio y más entidades pues generan ya, nos gusta hablar de un ecosistema de colaboración suficiente para que podamos ser optimistas. En la presentación del cuaderno decís que defendéis una visión integradora que conecte la historia, tecnología, paisaje y comunidad más allá de una mirada nostálgica. Pero yo tengo que decir, llevo poco en la comarca y a mí se me sigue hablando de la Ponferrada del dólar, de lo que era la comarca. ¿Crees que a la gente, a los vecinos, les falta todavía confiar en el potencial que hay ahora? Sí, hemos avanzado mucho. Tú llevas poco tiempo, pero si hubieses venido antes serías muy consciente de lo que estoy diciendo, ¿no? Hemos avanzado muchísimo. Fíjate, nosotros, me voy a remontar a 2004, fíjate, nosotros, que es un poco el antecedente de nuestra cátedra, una investigación que también hicimos con fondos europeos, también muy ambiciosa, que llevaba por título ya entonces, 2004, Después del carbón, ¿qué? Después del carbón, ¿qué? Y ya hablábamos del Ponfeblino en aquel trabajo, fíjate. En 2004, han pasado 22 años. De aquella, francamente, la gente estaba mucho más aferrada, muchísimo más, infinitamente más aferrada a lo que acabó demostrándose que era ese pasado que sí que fue muy importante, evidentemente hay que poner las cosas en su justa medida, pero que ya pasó. Quiero decir que ya tenemos que reinventarnos y tenemos que ser capaces, ¿no?, de sacar toda la energía y poner en valor pues todas esas potencialidades que tenemos. Es cierto que aunque hemos mejorado mucho, lo que tú acabas de decir es cierto, es decir, que todavía hay gente que recuerda con añoranza pues ese pasado glorioso, esa ciudad del dólar, que en realidad se refería no al carbón sino al wolfram, pero bueno, al final estamos hablando también de temas mineros, industriales, y es verdad que todavía hay gente que le cuesta esa mirada más positiva, esta idea de reinvención, todavía hay. Pero, francamente, yo soy también, te digo, muy optimista. Hemos avanzado ya mucho en este sentido. Hay mucha gente que está convencida de que ya nos estamos reinventando. No es que nos tengamos que reinventar, sino que ya hemos avanzado mucho en esa idea. Y también hay que respetar, y es normal que haya esa añoranza. O sea, que es un sentimiento que también es lógico y es normal y es muy respetable. Bueno, y para eso está la presentación de estos cuadernos, ¿no?, para que se sepa, para que la gente conozca todo el trabajo que se está haciendo por esa apuesta al futuro y al presente. Tenemos que despedir la entrevista ya, nos quedamos sin tiempo. No sé si quieres recordar brevemente alguno de los cursos de verano, quizás los más cercanos. Te digo los más cercanos, aquí los que vamos a tener en Ponferrada por la semana que viene. Empezamos del 6 a 8 de julio con el marketing digital e inteligencia artificial orientado al crecimiento de tu empresa, y también aquí en Ponferrada, retos de la ciberseguridad en la sociedad digital actual, que será del 15 al 17 de julio. Tenemos cursos en toda la provincia, pero los que nos quedan más cerquita son estos dos que te digo. Muy bien, bueno, pues si están interesados en esos cursos pueden visitar la página web de la UNED y allí le vienen toda la información, todos los dosieres de todos los cursos. Muchísimas gracias por pasarte por aquí y explicarnos con tanta claridad en qué consiste ese proyecto y bueno, toda la cátedra. Y nosotros nos vamos a publicidad, enseguida estamos de vuelta. Bueno, se nos acaban ya los minutos de este programa, así que vamos a dar paso al reportaje del día sobre los premios que cada año otorga la Fundación Prada a tope para potenciar el desarrollo rural. Y ya aprovecho y me despido. Muchísimas gracias por seguir la 8 Bierzo. Nos vemos mañana a las 4:10. Adiós. Es una cita histórica, anual, ya van 17 ediciones. La filosofía de José Luis Prada ha sentado cátedra y ha impulsado a todo el Bierzo a recuperar su patrimonio arquitectónico tradicional. En
En esta edición se han repartido 31.000 euros en premios con nuevos consistorios que se han sumado a esta iniciativa. Premios para las propuestas de las administraciones públicas en la recuperación y premios también para iniciativas privadas. Asimismo, galardones que los arquitectos y los profesionales del sector entregan a los valientes que recuperan el medio rural. No han faltado tampoco los premios Por tu Pueblo, que reconocen el esfuerzo de jóvenes y personas de todas las edades para mantener tradiciones. José Luis, 17 años de premios. ¿Qué te hace recordar la primera edición? ¿Cómo nació? Y fíjate, ya va cerca de la mayoría de edad. Bueno, nació porque nosotros, Prada Tope, desde siempre creyó en nuestra tradición. De hecho, conocéis la Moncloa, en Cacabelos. Eso está desde el año 80, van 46 años y sigue estando en primera fila. Después ya nos metimos, o sea, nos enamoramos del Palacio desde el año 87 y está en primera fila. Entonces, queremos... La idea nuestra es que eso que a nosotros nos va muy bien, traspasarlo, extrapolarlo a los demás para que cuiden lo que tengan de bueno en cada pueblo. Eso es progreso de verdad, eso es adelantar, eso es estar en el mundo tratando de recordar, de reorganizar las casas de cada pueblo. Decía Miguel Delibes que el verdadero progreso humano no es solo material, es el de los principios, la historia, la memoria. Yo a Delibes le tengo mucho cariño y mucho afecto y sus afirmaciones son dogmas de fe. Al final dice que el progreso es avanzar, pero con una base sólida de nuestro pasado. ¿Qué te hace pensar que más de 100 inmuebles han sido premiados en 17 años? Bastante más de 100. Quiero decir que has creado escuela. Tú lo hiciste con tus propios inmuebles y los demás ven que tiene todo el sentido del mundo. Bueno, yo creo que la gente de todo Alberto ya sabe que nosotros, nuestra fundación, lo único que quiere es que progrese esa arquitectura de cada pueblo. O sea, pero porque nosotros es lo que estamos haciendo y además nos gusta que lo que hacemos nosotros también hagan los demás y así ofertamos una calidad para que la gente de fuera venga a reconocer a nuestra región y a nuestro Bierzo que hay algo importante y eso es futuro. Eso ya lo llevo diciendo mucho tiempo. Dicen, no, bueno, una casa arreglada cuesta. No cuesta, hay que darle tiempo y eso, la inversión que se haga, se multiplica. Tú haces una casa nueva o un edificio de esto de pacotilla y al final eso cada vez vale menos y lo que nosotros proponemos cada vez vale más. Y hay mucha implicación, la gente lo está haciendo mucho, están comprando viviendas en los pueblos, están pensando en rehabilitar. Sí, están comprando, pero bastante gente de fuera y vienen al pueblo a comprar para vivir, porque ya están cansados de la ciudad, está claro. Y además lo único que quieren ahora es tener todas las comunicaciones bien, internet bien, para que ellos también puedan de ahí trabajar desde el pueblo y vivir tranquilamente y vivir a tope como no puede ser de otra manera. Es decir, creando conciencia durante 17 años. La idea, mira, Prada como persona y nuestra fundación como entidad buscamos la búsqueda de la perfección y el vivir, pero el vivir no de cualquier manera, sino cuidando la estética, cuidando la ética de conducta, cuidando la honradez y sobre todo cuidando la estética de cada sitio. Eso, siempre digo lo mismo, es la mejor inversión de futuro. Eso es progresar de verdad nuestra región y nuestro Bierzo. Nada, una tierra que no tiene memoria de su pasado, ¿qué futuro tiene? Ninguno. Si tú avanzas y no tienes los pies en el suelo, no vamos a ningún sitio. Lo tengo yo clarísimo. Y ahora la gente avanza mucho en mucha tecnología, mucho maquinismo y tal, y resulta que la tierra donde pisas, el hábitat que tú pisas, no se cuida. Eso ni los lobos del monte. Ese es el gran problema de nuestro Bierzo y en general de España. No se cuida la tierra de donde tú vives. Y qué mejor que cuidar tu entorno
para ti mismo y sobre todo para que los demás también puedan coparticipar en la belleza y en la estética que propugnan haciendo las cosas. Si no, es de una sencillez meridiana. Por último, la calidad está cambiando de barrio. Ahora el medio rural es la calidad y no estar en el centro de una ciudad. Yo llevo diciendo eso desde hace 1000 años, desde que Prada soy. De hecho, yo ya mi tienda era así y en el año 80, tú fíjate, hace 46 años ya se restauró la casa que es la Moncloa, que era un hospital de eso, que nadie daba una peseta por ello. Y eso, después de 46, sigue estando increíble. Y después encima hacemos lo del palacio y sigue siendo tan increíble, lo tenemos totalmente asumido, es una verdad absoluta, incontrastable y que nadie puede negar. Avanzar sí, pero con los pies en el suelo y cuidando el hábitat donde tú vives, porque al final, si tú no cuidas la tierra es nuestra madre y esa es la que realmente te va a dar la vida, te va a dar de comer y también te recogerá cuando nos estemos. Por muchos años más y con salud, que nos veamos. Por muchos años más y con salud. A seguir. A su servicio, maestro. A tope. El jurado ha recorrido miles de kilómetros para conocer iniciativas privadas, públicas, las singularidades, el tratamiento de los materiales, la historia, la entrehistoria familiar y de los pueblos, para entregar estos galardones que desde la Fundación, insisten, buscan valorar lo autóctono en un lugar, el Bierzo, privilegiado. En estos 25 años han pasado por Canedo más de 1 millón de personas. El último año pues calculamos unos 68.000. Unos se alojan, otros comen, otros compran, otros hacen enoturismo o celebran aquí eventos que marcan la diferencia. Pero la verdad es que lo que más nos gusta es que cuando se sientan en el corredor o en el jardín nos recuerdan que vivimos en el paraíso y somos conscientes de ellos. Hoy el Palacio da empleo a más de 50 personas a lo largo de todo el año, entre las distintas actividades y en los momentos puntuales de vendimia y de elaboraciones a más de 80 personas. Somos la principal empresa del municipio, ¿quién lo iba a decir hace 25 años? Muy pocos bercianos que no fueran de estos pueblos conocían este edificio. Pasaba desapercibido, como hoy pasa el de Priaranza, por ejemplo, u otras casonas como en los barrios, en Villafranca o en Cacabelos. Vaya patrimonio oculto tenemos. Recuperar el edificio de la ruina y que sea lo que es hoy costó tiempo, porque las cosas bien hechas requieren mucho esfuerzo constante y sobre todo mucho cariño. Recuperar la historia tiene premio y se valora socialmente, así nos lo explicaban algunos de los galardonados. Estamos con Andrea, primer premio en particulares. Algo habéis hecho en Vega de Valcarce que sedujo al jurado. Bueno, pues supongo que la restauración en sí, que hemos intentado mantener todo lo que hemos podido, la tradición en nuestro pueblo, manteniendo la piedra que conservaba la casa, la forja. Pues bueno, hemos intentado hacerlo lo mejor que hemos podido, yo creo. ¿Una vivienda unifamiliar o para una familia, para continuar la memoria de los ancestros? Sí, era una casa de nuestros abuelos y siempre tenía esa ilusión por poder restaurarla y al final lo hemos conseguido y bueno, pues muy contentos, la verdad. Gracias. Estamos con Marcos, que se enseñe un poco el premio, fíjate, segundo premio 2025 Junta Vecinal de Páramo del Sil por recuperar la braña de la Campona. Entre gente joven y gente mayor, las generaciones unidas, ¿no? Sí. Al final era un cabano que llevaba 60 años ya perdido, abandonado. Yo nunca lo vi de pie, ni vi fotos ni nada. Y tuvimos la oportunidad con una subvención del Instituto Leones de Cultura de recuperarlo. Y es una buena obra que esperemos que dure muchos años en pie. Con aplauso de la sociedad berciana. Sí. Felicidades. Nada, muchas gracias. Alicia Pérez Cuellas nos muestra el premio, el segundo premio, Juan Manuel Camacho, por la rehabilitación de la Casa de Turismo Rural de Cobrana. No era para vivir, era para también abrir negocios, porque en los pueblos también hay negocio, ¿no? Bueno, hay posibilidades de futuro, industrial y empresarial. Mitad negocio y mitad servicio al pueblo.
al Camino Olvidado y también a la sede de la Asociación Cultural La Nogal, que hemos puesto en marcha, y allí hacemos exposiciones, jornadas, y sirve un poco para uso de los vecinos, de los artistas de la zona y también pues de los peregrinos que celebramos allí nuestras asambleas anuales. Felicidades. Muchas gracias. Los premios para la ciudad de Canedo no solo hablan de arquitectura, hablan de la arquitectura interior, de las personas que quieren mantener la tradición y salvar los pueblos. ¿Os llamáis? María y Esther. ¿Sorprendidas de que os hayan valorado vuestro trabajo a veces invisible? Un poco, la verdad, no nos lo esperábamos para nada. ¿Qué creéis que han valorado de vuestra actividad, de vuestro esfuerzo? Pues que siendo tan jóvenes seamos capaces de, a pesar de no vivir en el pueblo, de conseguir hacer planes durante todo el año para todos los públicos, para los más pequeños, los más mayores, para todos. Felicidades y que no cese. Muchas gracias. La filosofía de Prada impregna toda la comarca del Bierzo, haciéndola un ejemplo en España. Su tesón, su esfuerzo, su visión de futuro ha creado ya un camino sólido para comprender que nuestras tradiciones y nuestra arquitectura son santo y seña de nuestro pasado y bandera de nuestro futuro.